Bueno, les mando este video para explicar cómo debería resolverse o qué es lo que habría que entender con respecto a este ejercicio. Empecemos recordando a qué responde el instrumento de imán permanente y bobina móvil. Ese instrumento responde al valor medio de la señal. En principio está pensado para medir señales continuas. En una señal continua, el valor medio de la señal y el valor eficaz coinciden. Así que cuando yo mido el valor medio de una señal continua, también estoy midiendo su valor eficaz, que es el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar ese instrumento para medir una señal que no es continua? Pongamos por caso una señal alterna perfecta. En esa situación, el valor medio de una señal alterna es 0, porque tiene semiciclo positivo y semiciclo negativo. Y yo quisiera visualizar el valor eficaz de esa señal. Entonces, lo que hace el fabricante es partir el problema en dos. Primero, rectifico la señal y a la señal rectificada se le mide su valor medio, porque es a lo que responde mi instrumento. Les recuerdo, mi instrumento no responde a otra cosa que al valor medio de la señal. Entonces supongamos que yo tengo una señal senoidal y le hago una rectificación de media onda. Perfecto. En ese caso, mi instrumento analógico de imán permanente y bobina móvil va a recibir una onda senoidal con rectificación de media onda, es decir, solamente va a haber los ciclos positivos y como no sabe qué es lo que le estoy ingresando al instrumento, me va a indicar el valor medio de esa señal. Pero a mí no me interesa conocer el valor medio de una señal analógica, perdón, una señal senoidal con rectificación de media onda. A mí me hubiera interesado conocer el valor eficaz de la señal original. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Y de ahí viene el concepto de factor de escala que bien vieron en la teoría. Se calcula cuánto vale el valor eficaz de una señal senoidal, se calcula cuánto vale el valor medio de una señal senoidal luego de haber sido rectificada con un rectificador de media onda, se hace el cociente y ese cociente da 2,22, que es mi famoso factor de escala. Entonces el fabricante lo que hace es, utilizando ese factor de escala, lo termina implementando en mi visualización con las divisiones, de tal modo que cuando le llega cierta señal senoidal, luego de ser rectificada, y luego que el instrumento responda a valor medio de esa señal rectificada, no me muestre cuánto vale ese valor medio de la señal rectificada, sino que me indique en la escala el valor eficaz de la señal original. Ahora, ¿qué ocurre? El fabricante, cuando calculó ese factor de escala, lo hizo suponiendo que yo iba a utilizar ese instrumento para medir una señal perfectamente senoidal. Y eso no es lo que está ocurriendo en este trabajo, en este problema. En este ejemplo tenemos esta señal casi cuadrada, donde tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos.
Entonces, mi instrumento no me va a mostrar el valor eficaz de esta señal, me va a mostrar otro valor. ¿Y qué me va a mostrar este instrumento? Bueno, eso es lo que me está preguntando este problema. Me está preguntando, bueno, ¿qué me va a mostrar este instrumento cuando yo le ingrese esta señal? Entonces, vamos en concreto con el punto 1, es decir, instrumento de imán permanente con rectificador de media onda. ¿Qué es lo que yo voy a calcular para responder a esa pregunta? Primero calculo cuánto es el valor medio de esta señal luego de haber sufrido una rectificación de media onda. La respuesta es muy simple. Tendría que ver esta señal que estoy marcando con el puntero de acá, ¿eh? Y vuelve acá, con esta parte negativa eliminada. Esta señal oscila entre 0 y 5 amperes, el ciclo positivo y el ciclo negativo tienen el mismo tiempo, entonces el valor medio de esta señal es la mitad, 2,5 amperes. Y si no, calculan el valor medio de esta señal de forma teórica y tendrían que llegar a ese valor. Ahora, ¿qué ocurre? Este instrumento no sabe qué tipo de señal estoy ingresando. Entonces, directamente le aplica el factor de escala que es 2,22, que es el factor de escala que implícitamente está en la escala de las divisiones que me indica el instrumento. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a ver yo indicado? Voy a ver el valor medio de la señal rectificada por el factor de escala, es decir, 2,5 por 2,22 es igual a 5,55 amperes. ¿Qué ocurre en el instrumento con rectificador de onda completa? Bueno, primero, ¿qué tengo que hacer? Calcular el valor medio de la onda con rectificación de onda completa. Es decir, ¿cuánto vale cuánto vale el valor medio de esta señal? 5 amperes y luego 1 amper positivo, porque este semiciclo negativo pasó a ser semiciclo negativo. Digo, semiciclo negativo pasó a ser semiciclo positivo, es decir, una señal que empieza con 5 amperes, luego sigue con 1 amper, luego con 5 amperes y así hasta el infinito. El valor medio de esa señal es 5 más 1 sobre 2. Si lo quieren ver de otra manera, es la mitad del tiempo 5 amperes, la mitad del tiempo 1 amper. El valor medio de esa señal es 3. Ahora, este instrumento venía dotado con un rectificador de onda completa. Cuando el fabricante estableció el factor de escala, utilizó el valor 1,11, que es es el factor de escala que corresponde a un instrumento con rectificación completa. ¿Y cómo era este asunto? Para recordarlo, ¿de dónde surge ese valor 1,1? Muy bien, surge de considerar el valor eficaz de una señal senoidal y de considerar el valor medio de una señal senoidal con rectificación de onda completa. Haciendo el cociente de esos valores te da 1,11. De vuelta a lo mismo, este instrumento es bobo, no sabe qué tipo de onda le estoy ingresando. Tiene que asumir, por construcción, que se trata de una onda senoidal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el valor medio de esta señal luego de haber sido rectificada con el rectificador de onda completa, le aplica este valor de factor de escala y es lo que voy a ver en la lectura. Por otro lado, el instrumento de hierro móvil, sí, como responde al valor eficaz de la señal, sin ninguna rectificación, sin nada, directamente toma el valor, toma la señal, no le hace nada e indica el valor eficaz. Bueno,
se puede calcular el valor eficaz de esa señal y les da raíz de 13, que es lo que ustedes han calculado.